Ser libre. Realmente, ¿qué significa ser libre? A grandes rasgos se entiende como la capacidad de elegir o la ausencia de restricciones. Pero ¿realmente somos libres? Eso lo veremos el día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Rodrigo Díaz, el anfitrión de este maravilloso podcast titulado El vacío tiene voz. El capítulo de hoy repasaremos qué es la libertad y si esta virtud está presente en nuestras vidas. ¿Nos vemos oprimidos por algún sistema mayor? ¿Nuestra existencia estará vinculada a la libertad? Este capítulo se titula Hablemos de la libertad de existir. Todo esto será visto en este capítulo, donde traje a dos invitadas especiales del Colegio Pero de Valdivia, las cuales son estudiantes destacadas. Ellas son Alejandra Villaseca y Constanza Arias. Un saludo a las dos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. Ya. Para empezar, quería hablarles sobre un libro, el cual ustedes leyeron hace un año aproximadamente, en donde trataba muchos temas sobre el sentirse pleno. Este libro es Siddhartha, no sé si recordarán, en donde él era un joven Buda que seguía el budismo, donde él tenía un sentimiento profundo de vacío donde no podía llenarse de ninguna manera, ni con los elogios, ni con las cosas buenas que le decían las personas de su alrededor. Nadie el sitio donde vivía, ni siquiera con las cosas que le decía su familia, diciendo que eran el orgullo de esta. Entonces, él, para poder buscar llenar este vacío y sentirse pleno, decide irse de su hogar, un poco en contra de su padre, pero al final decide aceptando esto y hace un viaje buscando distintas doctrinas en donde él pueda llenar eso que tanto le falta. Entonces, yo, respecto a este libro, les quiero preguntar si la libertad es real, siendo esta presente en nuestras vidas cotidianas, o es más como un invento de las personas rebeldes, como podría verse en Siddhartha por estar un poco en contra de su padre al irse de su casa. Yo creo que la libertad se ve más condicionada cuando hay una persona que inflige ciertas normas de un tipo de país o un gobierno, por lo que esta persona sería rebelde al incumplir esas normas, por lo que eso le quitaría su libertad, pero eso estaría relacionado con los hechos que hizo. Para mí la gente rebelde no existe, es solo gente que incumple algunas normas por no sentirse entendida. Entonces no es gente rebelde, es solo gente que no cumple con lo que a otros les gusta y prefieren irse por otras libertades que a ellos les parece mejor. Entonces el concepto de gente rebelde no me parece correcto. ¿Y como qué concepto tú ocuparías para esas personas? ¿Incomprendidas? Comprendidas. Ok. Es curioso porque tú dices gente incomprendida, ¿no? Pero también hay como otra rama de donde la gente no entiende a las personas quizás rebeldes o personas que están fuera de lo común. Y acá quiero hacer mención a dos libros que son de Albert Camus, los dos, y uno es El extranjero, que justamente es que está relacionado con eso que tú dices sobre gente incomprendida, ya que en este libro se muestra la historia sobre un hombre llamado Mersault, el cual es una persona que no muestra emociones ni sentimientos sobre tal vez distintos eventos que le ocurren, que para muchos de nosotros serían eventos que nos marquen y que realmente nos hagan estar mal, pero para él no muestra un sentimiento alguno, incluso piensa en cosas que va a hacer después de su vida cotidiana y que va a mantener. Por ejemplo, al principio del libro está la famosa frase de mi madre ha muerto hoy, o quizá ayer, no lo sé. Y entonces él te dice que va a ir a reconocer el cadáver de su madre, pero te lo describen de una manera en que él no muestra ningún sentimiento y piensa en los trámites que él tiene que hacer después al día siguiente o a la semana. También después, en la historia más adelante,
él asesina a un hombre por un conflicto que ocurrió y este es juzgado. Entonces, él es juzgado más por las cosas, por su manera de actuar, que por el mismo hecho de haber asesinado a un hombre. Y es llevado a juicio y es condenado a muerte. Y un cura quiere intentar ayudarlo, pero él lo rechaza, aceptando de alguna manera un término bien mencionado en la filosofía, que es su aceptación del absurdo del mundo. Entonces, él encuentra la paz en la indiferencia y de todo lo que él le ocurre, y se siente así totalmente pleno. Y también el mito de Sísifo, por el mismo autor, que narra el eterno castigo de un rey, que es, no sé si lo conocerán, que es de llevar una roca arriba de un monte, y esta está condenada siempre a caer cuando él llega al final. Entonces, la siguiente pregunta es si nuestro sentido de la vida tiene el propósito de llegar a un fin, como lo es el de Sísifo, que es siempre intentar llegar a la roca, a su destino, pero siempre va a ir para abajo, o es como el poder sentirse pleno a pesar de no sentir ninguna emoción, como se muestra en Morsalt. En mi opinión, cada persona tiene sus propias metas y sus propios logros, pero de alguna forma esa persona, al completar ese logro o esa meta, va a sentir que todavía le falta algo, que todavía necesita más cosas por hacer. Y también depende su pensamiento de su religión o de dónde se crió, debido a que esto también influye en un fin que su religión tenga, así como el fin de la religión católica es ir a un paraíso, el cual se le llama el cielo, o para otras religiones podría ser la reencarnación o diferentes tipos de creencias. Para mí nadie tiene la vida no tiene un fin, pero cada uno lo va creando a medida que va creciendo, porque así al principio es como cuidar a los demás y siempre va a ser como nuestro propósito. Tenemos como que ir creando unos nuevos para seguir avanzando, pero como dice la Connie, no siempre vamos a aspirar a algo más, nunca vamos a estar satisfechos. ¿Y tú crees que hay gente que encuentra ese algo más, que tal vez se siente satisfecha y plena con su vida cuando está a punto de acabar? Es que siempre van a tener un deseo, como aparte, sea menor o mayor, van a tener algo que quieran y pueden alcanzar y van a querer otra cosa y otra cosa. Aunque de alguna forma yo he escuchado personas que ya están cerca de la muerte y dicen que se sienten tranquilas al momento de irse porque sienten que ya han cumplido con todo lo que tenían que hacer. Han enseñado todo lo que aprendieron y que han dejado un buen legado, por así decirse. ¿Y tú opinas que al final, cuando nosotros fallecemos, lo que más importa es lo que dejamos en vida que lo que demostramos? Lo que dejamos en vida sería como un legado. Así como mi costumbre yo se la traspaso a mis hijos y así a sus hijos, y así se cumple como una tradición que pueda tener la familia. Ya, perfecto. Claro, tú siempre nos sentimos plenos claro, nos dices sobre una forma de sentirnos plenos con el legado que nosotros dejamos. Y quiero mencionar sobre un legado que nos dejó un autor, el cual se llama Frank, que él, en el libro El hombre en busca de sentido, relata su vida en un campo de concentración. Y aquí él relata sus vivencias y como toda la situación precaria que tenían obviamente los prisioneros en estos campos. Y algo curioso que él menciona es que las personas que tenían mayor probabilidad de vivir no eran las personas que eran más fuertes físicamente, sino las personas que tenían como algo por el cual seguir viviendo, quizás fuera de los campos, o las personas más fuertes psicológicamente. Entonces él, a partir de sus vivencias, desarrolló algo que se llama la logoterapia,
que es un método psicoterapéutico centrado en la búsqueda de un significado. Se basaba en dos cosas fundamentales, que era la libertad de voluntad y el sentido de la vida. Y entonces yo les pregunto a ustedes dos, en base a este libro, y que me pareció súper curioso, porque a pesar de todas esas restricciones que tenían, gente sí se sentía libre, de alguna manera, por lo que venía después. Entonces, para ustedes, la libertad es algo condicional que nosotros mismos nos ponemos en base a lo que podemos aspirar, o es algo más que nos imponen a nosotros. Depende de la situación en la que esté en la vida, así como de edad, porque más allá de que la libertad sea como algo que nos ponemos nosotros mismos, que sí tenemos desde que nacemos, depende también de la edad en la que estemos, porque si tenemos, ponte tú, 5 años, no vamos a ser completamente libres porque tenemos una mamá que nos guía o un papá, qué sé yo. Lo mismo como en la adolescencia. Al final somos restringidos de alguna forma por cuidar al adolescente, pero no es que tengamos como que sea condicional nuestra libertad. Al final en algún momento igual vamos a crecer y la libertad nos la ponemos nosotros mismos según lo que queremos decidir para el futuro. Igual de alguna forma, yo creo que en ningún momento seríamos completamente libres, porque si bien después de ser adolescentes salimos de la restricción de nuestros padres, después de eso seguimos teniendo que cumplir leyes de cada país en el que estemos. Entonces ahí no podríamos tener la libertad de hacer cosas o expresar nuestros sentimientos, así como en los países árabes, en donde nosotros las mujeres no podemos expresar un voto o nuestra misma opinión. Así ya para ir un poco cerrando, claro, vimos estos últimos 3 libros que eran en base a un poco como quizás estos autores demuestran en sus protagonistas que la vida tiene un carecimiento del sentido. Quizá por el sentirnos restringidos, como se vio en los 2 últimos, donde uno cae en una maldición y la otra persona está en un campo de concentración. Y entonces quiero, como para definir, mediante un autor Albert Camus, que lo absurdo surge de la confrontación entre el deseo del humano y de buscar un significado y un mundo que es fundamental, irracional y silencioso. ¿Ya? Y entonces, claro, todos realizamos tareas repetitivas y monótonas y a diario sin un sentido trascendente claro. Y entonces él plantea una pregunta que me parece súper interesante, que es si merece la pena vivir si nuestra vida carece de significado. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esta pregunta y sobre más como el sinsentido que puede a veces adquirir nuestra vida por diversos temas. Yo creo que para la misma vida, aún sin tener un significado, igual hay que seguir como continuar con nuestra vida, aún así sin tener un propósito, porque en cualquier momento de la vida nos puede llegar algo que nos motive a hacer algo, o alguien que nos motive a seguir, a surgir. Así como podría ser el ejemplo que muchos papás podrían estar como no muy buena situación, pero debido a que tienen un hijo, tienen como esa ambición de querer surgir, por lo que eso les da un motivo cuando antes no lo tenían. Opino más o menos lo mismo, la verdad, como que uno va encontrando a medida como de que pasa la vida motivos por el cual seguir viviendo, pero es como, aunque no tenga uno al principio, igual va a encontrar alguno para seguir. Me parece muy interesante todo lo que mencionan y me encantaría seguir hablando, pero el tiempo se está acabando. Entonces, fue un gusto tenerlas a ustedes dos. Espero que estén muy bien de a partir de hoy.
Y nada, despedir a todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren bien, que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós.